Muchas personas creen que tras que el beneficio del SNAP EBT haya terminado, prácticamente se quedarían sin ayuda alimenticia. Y les comento que eso es mentira, ya que el día de hoy le traeremos 5 ayudas para alimentos gratis, las cuales puedes solicitar tras la suspensión de estos fondos adicionales de SNAP por pandemia. Los $90 mensuales adicionales que en promedio recibieron los beneficiarios de cupones de alimentos desde la primavera del año 2020 prácticamente ya caducaron por completo en este mes. Pero tranquilos, hay opciones para quienes batallan contra la inseguridad alimentaria. Y es que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos administra varios programas de fondos y de subsidios para alimentos, los cuales están disponibles para familias de bajos recursos y que podrían ayudar a subsanar el impacto en la reducción de fondos de emergencia por pandemia de los cupones SNAP, los cuales ya están caducando desde enero pasado. La mayoría de estos programas se aplican en todos los estados de los Estados Unidos y también en algunos territorios. Gran parte de los beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria tienden a ser elegibles a otros programas de alimentos. Así que vamos a empezar a nombrar cada uno de estos programas, los cuales usted puede comenzar a solicitar ya mismo. Para empezar tenemos el Programa Especial de Alimentos Suplementarios, dirigido para mujeres, para bebés y para niños. Este Programa Especial de Alimentos Suplementarios está disponible en los 50 estados. 33 organizaciones tribales indígenas, Samoa Americana, Distrito de Columbia, Islas Guam, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, aquí también entra Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Este programa busca suministrar a sus participantes alimentos con nutrientes específicos. Este se financia mediante subsidios del gobierno federal con la colaboración de 89 agencias estatales a través de departamentos de salud, hospitales, escuelas e instalaciones de servicios sanitarios a nativos. Los beneficios recibidos no se limitan solo a alimentos. Los recipientes de este programa tienen acceso a varios servicios, así como también evaluaciones médicas, inmunización y consejería de lactancia, así como también referidos a especialistas en casos de abuso de sustancias controladas. Desde la fecha 1 de octubre del año 2020, estos beneficiarios podrían haber recibido estos beneficios, los cuales fueron transferidos a las personas a través de una tarjeta electrónica EBT, igual que en el caso del SNAP. Más de la mitad de los infantes en los Estados Unidos participan en este programa. Embarazadas, mujeres en posparto, lactantes, así como también infantes y niños hasta la edad de los 5 años, que cumplen con ciertos criterios, son elegibles. Las autoridades evalúan los ingresos y el estado en el cual residen las personas que quieren solicitar este beneficio, y de ese modo les conceden este dinero adicional. Pues adicionalmente, un profesional de la salud debe determinar también que el solicitante se encuentra en riesgo nutricional para poder confirmar la elegibilidad e identificar una oficina de este programa en su área. Puede acceder a uno de los enlaces que vamos a dejar en la descripción. El siguiente programa es el de asistencia alimentaria de emergencia. El programa de asistencia alimentaria de emergencia auxilia a los estadounidenses de bajos ingresos con alimentos de emergencia gratuitos. A través de la USDA se compra alimentos y productos nutricionales que son de alta calidad y los suministra a distintas agencias estatales para realizar su distribución. La cantidad de alimentos que recibe cada estado estaría dependiendo del número de personas desempleadas y también de residencias con ingresos que son por debajo del nivel de pobreza federal. Los estados proveen el alimento a las agencias locales que ellos han seleccionado, usualmente bancos de alimentos, que a cambio distribuyen el alimento a organizaciones locales como ser cocinas comunitarias, despensas de alimentos, las cuales
sirvan al público. Los estados también pueden distribuir los alimentos a otras organizaciones locales, como ser agencias de acción comunitaria, que a su vez les entregan directamente a los hogares que son los más necesitados. Las organizaciones que distribuyen alimentos en los hogares deben determinar la elegibilidad aplicando los estándares de ingresos del respectivo estado y demostrar que están sirviendo a personas que son de bajos ingresos. Los recipientes de comidas preparadas son considerados de bajos ingresos y que no están sujetos a una prueba de elegibilidad. El tercer programa es el de alimentos para el cuidado de niños y adultos. Este programa de alimentos para el cuidado de niños y de adultos es un programa federal, el cual provee reembolsos por comidas nutritivas y snacks. Va dirigido tanto a niños como a adultos elegibles, los cuales estén inscritos en centros de cuidado para menores o de ancianos. También se proveen reembolsos a niños y jóvenes, los cuales participan en programas de cuidado después del horario escolar, así como menores en refugios de emergencia o también adultos de 60 años o más que tengan algún tipo de discapacidad o estén en un centro de cuidado. Para ser elegible al participar a este programa, la persona debe ser certificada en necesidad. Esto lo hace un proveedor licenciado de cuidado de menores o una escuela pública o privada, que sea sin fines de lucro, el cual provea programas de cuidado de menores para estudiantes fuera de horarios de clases. Estos programas sirven comidas y snacks. También son los proveedores. El cuarto programa es el de alimentos complementarios de productos básicos. El programa de alimentos complementarios de productos básicos busca mejorar la salud de las personas que son de bajos ingresos, especialmente va dirigido a personas de 60 años en adelante. Con el suministro de alimentos nutritivos que les otorga la USDA, pues a través de este programa la agencia distribuye tanto alimentos como fondos a los estados participantes junto a las organizaciones tribales. Los niños que fueron certificados y reciben estos beneficios antes del 6 de febrero del año 2014 podrán continuar recibiendo asistencia hasta que no sean elegibles bajo las reglas del programa. Esto en efecto para esa fecha. Como fue requerido en la Ley de Agricultura del año 2014, mujeres, infantes y niños que aplicaron para participar el 7 de febrero del 2014 o después no pueden ser certificados para participar en el programa, precisa la entidad. Los paquetes de comida no proveen una dieta completa, sin embargo son buenas fuentes de nutrientes, los cuales típicamente escasean en las dietas de la población beneficiaria. Las autoridades deben establecer el ingreso del hogar, para así poder decidir si es que esta persona es elegible o no. De resultar que sí es elegible, pues el beneficiario o un representante puede recoger los alimentos en un centro de distribución. Para más información también puede contactar con la agencia de distribución por estado o también enviar un correo a la USDA. El último programa es el Nacional de Almuerzos Escolares. Bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares se asiste con alimentos para estudiantes en escuelas públicas o privadas que sean sin fines de lucro, así como también instituciones residenciales de cuidado de menores. A través de esta iniciativa se provee almuerzos gratuitos o a costo reducido a estudiantes diariamente. Para el año 2016, en aquel entonces, ya había más de 30 millones de niños que se beneficiaron de este programa, establecido bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, bajo la presidencia de Harry Truman en 1946. Los distritos escolares participantes, las escuelas independientes, reciben subsidios de dinero y alimentos por parte de la USDA, esto por cada comida reembolsable que sirven. Si usted está interesado en poder beneficiarse de este programa, puede someter una aplicación en cualquier momento durante el año escolar,
Las autoridades le darán paso a la solicitud si es que usted está ganando en o por debajo de las pautas actuales de elegibilidad de ingresos.